En el concurso de televisión llamado Forjado a Fuego, 4 herreros compiten en cada programa por ver quién forja mejor el arma que los jueces le piden que forje. Las pruebas clasificatorias, por si alguno no lo ha visto, siempre siguen la misma pauta. Tienen que diseñar y forjar un cuchillo y se le da una serie de materiales en bastos, los cuales ellos tienen que pulir, que tratar para diseñar este cuchillo. Por ejemplo, el cable de acero trenzado de un poste de la luz o el chasis de una bicicleta vieja, rota. Estos concursantes cogen estos metales impuros y los introducen en la forja a temperaturas altísimas con el fin de quitar la escoria, lo que no vale, y también para hacerlos más maleables, para poderlos moldear a la forma deseada. Luego se les da forma a base de golpes en un yunque con el martillo y con la amoladora pues se les va puliendo, cortando, lijando para perfeccionar ese filo. En principio todos los cuchillos parecen bonitos, parecen bien hechos, pero se les someten a unas pruebas muy duras para comprobar el filo, para comprobar la resistencia de ese cuchillo, como por ejemplo bloques de hielo grandes empiezan a dar golpes o contra huesos de animales a golpear ese cuchillo para ver si pasa la prueba o no pasa la prueba. Los que están bien forjados mantienen su filo, otros se rompen directamente no pasando la prueba y en otras ocasiones ese filo recibe una serie de muescas, de roturas y los jueces les dan la posibilidad de volver al proceso primero, de forjarlo de nuevo para perfeccionar ese filo que no estaba correctamente hecho. Y Dios actúa de manera similar con su Hijo a la hora de probar nuestra fe y así forjar nuestro carácter y nuestra madurez espiritual con el objetivo de que cumplamos el propósito con el que el ser humano hemos sido creados, que es vivir para la gloria de Dios. Sabemos que en esta vida seguimos pecando, no lograremos la perfección hasta que estemos en su presencia glorificados, pero hasta ese momento Dios nos va forjando como estos filos de estos cuchillos para que sea un filo correcto, que corte bien, por medio de una serie de pruebas. Si me acompañáis a la epístola de Santiago, que estamos estudiando los jueves, vamos a leer los versículos del 2 al 4. Santiago capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 2 al 4. Dice Santiago: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte de nada. Hasta aquí la palabra del Señor. Recordemos que en la última ocasión empezamos a estudiar esta carta, vimos el contexto y vimos que el escritor de esta carta es Santiago, es Jacobo, el hermano de Jesús y el líder de la iglesia en Jerusalén, pero él no se presentaba en esta carta usando este currículum, sino que se presentaba como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora Santiago, este líder espiritual, este líder de la iglesia en Jerusalén, se va a dirigir a sus lectores, pero lo hace dirigiéndose a ellos de una forma muy cercana. No lo hace desde su posición como hermano del Señor Jesucristo, no lo hace desde su posición como líder de la iglesia, y no por ello pierde autoridad en sus palabras. Pero se presenta y les llama a estos creyentes hermanos míos. Santiago reconoce de que los lectores de esta carta, estos creyentes, eran hijos de Dios al igual que él. Que estos creyentes eran siervos del Señor Jesucristo al igual que él. Que estos lectores pertenecían a la misma familia espiritual. En definitiva, que eran hermanos en la fe. Por eso les dice hermanos míos. Y como digo, estas palabras de estima, de cariño, no restan autoridad a las palabras de Santiago, que les va a dar a continuación. Les va a dar un mandamiento a continuación. Pero muestran el corazón pastoral con el que Santiago pretende guiar a sus hermanos en la fe a la obediencia a la palabra de Dios. Y en estos versículos que hemos leído, en este breve texto,
Santiago nos va a dar 3 instrucciones para poder aprobar las pruebas de la vida. Parece un juego de palabras, pero 3 instrucciones para aprobar las pruebas de la vida. En el versículo 2 veremos el mandato a gozarnos en la prueba. El versículo 3 nos muestra cuál es el motivo de la prueba. Y en el versículo 4 veremos el resultado de la prueba. 3 instrucciones para aprobar las pruebas de la vida. Así que vamos a la primera instrucción, el mandato a gozarnos en la prueba. Versículo 2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Dice el refrán que los toros se ven muy fáciles desde la barrera, pero si a ti te sueltan en medio de un ruedo frente a un morlaco de 500 kilos y yo desde la barrera te digo, tranquilo, ánimo, que todo va a ir bien, tú tranquilo y ya verás cómo todo va a ir sin problema. ¿Tú qué me contestarías? Tranquilo las narices. Sal tú y ponte delante del toro a ver si tienes la misma tranquilidad que me estás diciendo que yo tenga. Pero este no es el caso de Santiago. Santiago se está dirigiendo a creyentes que, si recordáis, se encontraban en unas situaciones muy difíciles. Estaban en la dispersión, habían tenido que salir escopetados de sus casas porque estaban siendo perseguidos y asesinados por motivo de su fe. Tenían que haber ido a otros países, dejado sus casas, sus familias, sus amigos, aquellos que pudieron escapar. Otros fueron asesinados, sobre todo a raíz de la muerte de Esteban. Y como digo, Santiago no estaba viendo las pruebas de estos hermanos desde la barrera, sino que él mismo estaba sufriendo esta persecución y además desde el centro del huracán. Él no había salido huyendo, él no había salido en esa dispersión, sino que él se había quedado y él estaba sufriendo en sus carnes esta persecución, estas pruebas a las cuales él manda a tener gozo en medio de la prueba. De hecho, Santiago moriría como mártir por seguir firme en la fe. Y fijaos que nos dice, intentar estar lo mejor posible en la situación que estáis. Tener un poquillo de ánimo, de gozo, sino que habla tener sumo gozo, tener todo gozo. Y esta exhortación, este mandato, desde el punto de vista humano, parece absurdo, parece contradictorio. Vamos a ver, ¿cómo voy a sentir yo gozo en medio de la prueba? Sentiré gozo cuando esté tranquilito y no tenga pruebas ninguna. Ese es el pensamiento y el razonamiento lógico. Pero sabemos que la palabra de Dios no se contradice. Sabemos que Dios ha exhalado de su boca cada palabra que tenemos escrita en la Biblia. Que Dios ha movido a los escritores a que escriban lo que Dios ha querido exactamente decir. Y Santiago lo único que está haciendo es repetir las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 5, 10 y 12. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Y ahora os manda el Señor Jesús. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es entender bien qué significa y qué no significa ese tener gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. No tenemos que confundir lo que Santiago está diciendo aquí, y de ahí la importancia de los idiomas originales en la palabra de Dios. Porque viendo lo que el autor dice en el idioma original, vemos la intención original del autor, que puede llevar a la confusión al traducirlo a nuestro idioma si no se ve bien el contexto y lo que quiere decir Santiago. Porque si leemos, tened por sumo gozo cuando os halléis en las pruebas, erróneamente podemos pensar que nos está diciendo sentir gozo por la prueba en la que os halláis. Pero Santiago no está diciendo eso. Santiago no está diciendo que cuando llegue una enfermedad, cuando llegue una dificultad, cuando llegue una situación difícil, tenemos que decir, bien, estamos en la prueba. Y sentir gozo por ese color
que estamos recibiendo, por esa pérdida que estamos sufriendo, por esa dificultad. Tenemos que sentir gozo por ello. No está diciendo eso Santiago. Santiago no está exhortando a disfrutar del sufrimiento. Si eso fuera así, Santiago nos estaría mandando a ser masoquistas, y nada más lejos de la intención del texto. El verbo tener en el original significa considerar de manera deliberada, tomar una decisión conscientemente, evaluar algo de forma cuidadosa. Eso es lo que significa tener. Este mismo verbo es utilizado en Filipenses 2:13, cuando dice el apóstol Pablo: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere, lo dice la Reina Valera, estimando al otro como más importante que a ti mismo. Evalúa de forma cuidadosa el tener al otro como más importante que a ti. Toma la decisión deliberada de considerar al otro como más importante que tú. Un capítulo más adelante, Filipenses 3, versículo 7, dice Pablo: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado, lo tengo, lo considero como pérdida por amor a Cristo, mismo verbo. Primera de Timoteo 6:1, todos los que están bajo yugo como esclavos, está hablando a gente que está en una situación no muy agradable, dice: consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. No dice si tu amo es apañado, no. Consideren a sus amos, tomad la decisión consciente de vuestros amos, sean mejores, sean peores, son vuestros amos, considerados como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Así que la idea de Santiago no es que nos alegremos por la prueba, sino que nos gocemos en medio de la prueba. Y eso es algo completamente diferente. Por tanto, tener por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas significa que en medio de la prueba, en medio de la dificultad que nos puede causar tristeza, que nos puede causar un sentimiento negativo, tomemos la decisión deliberada de tener gozo. Y la pregunta de millones, bueno, ¿y cómo evalúo yo la prueba? ¿Cómo evalúo la situación difícil y tomo la decisión de tener gozo? Pues mira por qué. Sabemos que las pruebas vienen de Dios. Eso es lo primero. No confundamos, lo veremos más adelante en Santiago, quizá dentro de 2 ocasiones, que la prueba y la tentación son 2 cosas muy distintas. Aunque en el original es la misma palabra, la tentación no viene de Dios. Dios no tienta ni puede ser tentado. Pero las pruebas sabemos que vienen de Dios. Y sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es soberano, que tiene todo bajo control, y por tanto podemos descansar en su soberanía, podemos descansar en su omnisciencia, en su bondad, en el resto de sus perfecciones. Conocer a Dios trae gozo y confianza en nuestra vida, independientemente de la dificultad de las pruebas. Los creyentes tenemos el gozo, como nos decía Samuel el jueves pasado, de que Dios no llega tarde. Puede que no entendamos el porqué de las cosas, pero sabemos que Dios no llega tarde, que todo está bajo el control de Dios y que Él actúa siempre de forma perfecta y según su voluntad. Y esto trae gozo al corazón del creyente. Tenemos el gozo de saber, como estudiamos en la última ocasión en Romanos, que Dios siempre que manda algo, por difícil que sea, por difícil que nos parezca, siempre nos proporciona todo lo necesario para poder obedecer a ese mandato. En el caso del gozo en medio de las pruebas, Dios nos capacita por medio de su palabra y por la guía y el poder de su Espíritu Santo. Sabemos que vamos a ser probados, tarde o temprano, o ya lo estamos siendo, y tenemos que gozarnos en medio de las pruebas. Por eso dice 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba en medio de vosotros que ha venido para probaros, como si alguna extraña cosa os estuviera aconteciendo. Que está diciendo que no os pille de sorpresa, que vais a pasar por prueba. Antes bien, sigue diciendo, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, gozaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo,
dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre nosotros. Hemos de tener gozo en la prueba porque sabemos que el Espíritu de Dios, ni más ni menos, es el que está con nosotros en medio de la prueba. Y eso nos tiene que traer gozo en medio de las pruebas, sea la prueba que sea por la que estemos pasando. Y dice el texto, tener por sumo gozo el que halléis en diversas pruebas. Santiago da por supuesto que nos vamos a hallar. No dice si alguna vez, no. Cuando os halléis en diversas pruebas. Y este diversa significa multicolor. Es la misma palabra que se usa para definir a la túnica de José. Las pruebas van a venir sí o sí y pueden ser de todos los colores que nos imaginemos. De manera que es muy difícil anticiparse a la prueba para prepararnos a ver qué podemos hacer antes de que venga. Es muy difícil porque no sabemos ni cuándo vendrán ni cómo serán. De ahí la importancia de conocer cada día más y más la palabra de Dios, de conocer cada día más y más al Dios de la palabra y depender cada día del Espíritu Santo a la hora de afrontar las pruebas. Y es interesante este verbo hallar, cuando os halléis, en el idioma original. Se podía traducir como caer en medio de, o verse rodeado por. Y solo se utiliza en el Nuevo Testamento en dos ocasiones, además de en este texto. En la parábola del buen samaritano, Lucas 10:30, dice que cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos, el mismo verbo de halléis, de os halléis, cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Este cayó en manos hace referencia a que se vio rodeado de estos asaltantes por sorpresa, sin tener la oportunidad de anticiparse a ver cómo podría huir o defenderse de ellos para evitarlo. Por su parte, en Hechos 27:41 vemos a Pablo que está en barco de viaje a Roma y dice, chocando contra un escollo donde se encuentran, y este donde se encuentran es el mismo verbo, dos corrientes. Dice la Reina Valera, dando en un lugar de dos aguas. ¿Y qué pasó? Encallaron la nave, la proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. Mismo verbo donde se encuentran, dando en un lugar de dos corrientes, es decir, hallándose entre dos corrientes, viéndose rodeado por dos corrientes, de forma que estas corrientes inesperadas hicieron que el barco encallara sin poder hacer nada para evitarlo. Y al igual que este asalto de los ladrones, al igual que este rodearse de estas dos corrientes, no podemos ni evitar la prueba, ni podemos anticipar la prueba. Así que lo que tenemos que hacer es estar preparados bíblicamente para afrontar la prueba cuando llegue con gozo, dependiendo del Espíritu, anclados en la palabra, sabiendo que las pruebas vienen de Dios. 3 instrucciones para aprobar las pruebas de la vida. En primer lugar, el mandato a gozarnos de la prueba, y en segundo lugar, el motivo de la prueba. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este verbo saber no hace referencia meramente a un conocimiento intelectual, no hace referencia a un conocimiento solamente teórico, sino que se refiere a un conocimiento práctico, a un conocimiento basado en la experiencia. Dios nos muestra en su palabra que las pruebas que nos mandan no son en balde, que las mandan para un motivo, para producir fruto en el creyente. Así que si estás ahora mismo pasando por alguna prueba y no sabes el porqué de esa prueba, lo que sí tienes que entender es que no es cuestión de qué mala suerte has tenido en este momento, no es cuestión de que Dios manda la prueba porque está aburrido y no sabe qué hacer. Dios no te está mandando la prueba sin motivo alguno. Por eso son de ánimo las palabras de 1 de Pedro 1, versículos 6 al 8, cuando dice: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, aquí está la clave, seáis afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Como afirma Pedro, Dios manda las pruebas si es necesario.
No lo hace para fastidiarte, no lo hace porque está aburrido, solo te va a mandar la prueba si es necesario para nosotros. Y lo hace con el propósito de que maduremos en nuestra fe y que demos fruto. Así que podemos gozarnos en medio de la prueba, porque cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabemos que Dios ha visto necesario mandárnosla para nuestro bien, para hacernos madurar, como veremos a continuación. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, lo primero que es probado es la fe del creyente. Ahora estamos a final de curso, tanto de colegio como de instituto, universidades, conservatorios, pruebas de acceso a la universidad. Y lo que van a hacer en estos días es probar si los conocimientos que se han ido impartiendo a lo largo de todo el curso se tiene el alumno o no los tiene. No por el mero hecho de estar durante 3 trimestres acudiendo a clase, te van a probar, como dice mi Juan a veces, por la carísima, sino que debes superar esos exámenes, debes aprobar esas pruebas con una nota positiva. Podríamos decir, parafraseando a este versículo, alumnos, hincar bien los codos durante todo el curso y sobre todo en esta recta final, sabiendo que la parte aprobada de vuestro estudio produce vacaciones, produce acceso a lo que queréis estudiar en el futuro, produce un descanso merecido. En el caso de los creyentes, Dios prueba nuestra fe no para que no pongamos la mira en las cosas de la tierra, sino que subamos nuestros ojos al cielo y pongamos las miras en las cosas celestiales, para alejar nuestros ojos del mundo y enfocarnos en Dios. Y el primer fruto que produce esta fe, el motivo, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando Dios pone a prueba de nuestra fe y respondemos positivamente, el primer fruto que se desarrolla en nosotros es la paciencia. Así que pensémoslo muy bien antes de decir, Señor, dame paciencia. Porque el Señor te va a dar paciencia por medio de las pruebas. Muchos piensan equivocadamente que prueba es sinónimo de resignación, de aguantar el chaparrón lo mejor que pueda y a ver si pasa más pronto que tarde. Pero la palabra paciencia hace referencia a capacidad de aguante bajo presión, a resistencia bajo una pesada carga. Así que lejos de tirar la toalla resignado, la paciencia nos lleva a triunfar luchando, siendo fortalecidos cada vez más, no por nosotros, sino por el poder de Dios en nosotros. Y la última instrucción para poder aprobar las pruebas de la vida, después del mandato a gozarnos en medio de la prueba, después del motivo de la prueba, el versículo 4 nos habla del resultado de la prueba. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, dice Reina Valera, su obra completa, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Como sabéis, la paciencia es uno de los aspectos del fruto del Espíritu, pero la paciencia no es el fin último de la prueba, sino que es un medio que Dios utiliza para llegar a ese fin último, que la paciencia tenga su perfecto resultado, que la paciencia tenga su obra completa. Y esta palabra perfecto, esta palabra completo, se utilizaba para hacer referencia a seres vivos que han terminado su proceso de desarrollo natural. Seres vivos que han llegado a la madurez en su desarrollo. La paciencia nos hace desarrollarnos hacia la madurez espiritual. Y este crecimiento ha de ser equilibrado. Por eso sigue diciendo el versículo 4, ¿para qué? Aquí está el motivo, para que seamos perfectos y completos sin que nos falte de nada. Los animales que eran sacrificados en el Antiguo Testamento no solo tenían que ser maduros, sino que además tenían que ser completos, la palabra que usa aquí, como perfecto, completo. Es decir, tenían que tener todos sus órganos, no valía con llevar a la perniquebrada, sino que tenía que ser el animal maduro y completo, sin que le falte nada. La paciencia ha de tener su perfecto resultado sin que nos falte nada, en el sentido que ha de hacernos madurar en todas las áreas espirituales de nuestra vida, en todos los aspectos del fruto del Espíritu. Mientras que Dios da a cada uno de sus hijos uno o más dones, y Dios no nos manda a que ejercitemos todos los dones que existen,
solo el que Dios o los que Dios te ha dado. Dios sí nos manda a que ejercitemos y maduremos en todas las virtudes espirituales, en mayor o menor manera, pero en equilibrio, sin que nos falte nada, como dice el texto. De nada nos sirve tener mucha benignidad si no tenemos templanza. De nada nos sirve tener mucha fe si no tenemos mansedumbre. Es como si cuando somos pequeños nos crece un brazo y el otro no nos crece. O estiramos, nos crecen las piernas, pero se nos quedan los pies de un bebé. Ese cuerpo no se ha desarrollado correctamente. El desarrollo de ese niño no sería el adecuado. Y al igual que el desarrollo físico de un ser vivo, la paciencia no madura de la noche a la mañana, sino que es un proceso de crecimiento, es un proceso de desarrollo. Por muchas ganas que una mujer embarazada de 5 meses quiera ver a su bebé, no le va a decir al médico, por favor, adelantarme el parto y provocármelo, que quiero verlo ya. Porque el feto no está desarrollado y lo que haría ese feto es morir al salir del cuerpo de la madre. Necesita un proceso de desarrollo, un proceso de crecimiento. Así que por muchas ganas de que tengamos que termine la prueba ya, Señor, que termine la prueba, es un proceso que está en los tiempos de Dios. Y nosotros lo que tenemos es que perseverar en medio de la prueba para que el Señor nos desarrolle igual que ese bebé en el vientre de la madre, hasta que ese embarazo de la prueba llegue a su término perfecto y podamos madurar de manera correcta. Dice David en el Salmo 138, dando gracias por el favor que estaba recibiendo de Dios en medio de la prueba. Salmo 138, 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, es tu misericordia, no abandones las obras de tu mano. Dios cumplirá su propósito en nosotros, como dice el salmista, en su misericordia, en su tiempo, según su plan perfecto. Y esto tiene que producir en nosotros gozo en medio de la prueba. Nuestra fe es probada por diferentes pruebas. Y aprobar la prueba no depende de los años que llevemos en la iglesia, sino de cómo afrontamos cada prueba que nos viene en la vida y cómo desarrollamos equilibradamente esas virtudes espirituales de manera, como digo, equilibrada. Llevan muchos años en el Evangelio, gloria a Dios por ello. Pero recuerda lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 4:12. Dice Timoteo, y está hablando de alguien que es maduro en la fe, que es equilibrado en las virtudes espirituales: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Así que, si tú llevas muchos años en el Evangelio y el creyente que es más joven que tú muestra que es maduro espiritualmente, no menosprecies la enseñanza de este joven. Tú sé un ejemplo para él y sé lo suficientemente humilde para que él pueda ser un ejemplo para ti. Acepta su exhortación, acepta su edificación, porque hay bebés espirituales que llevan toda su vida en un banco de una iglesia y hay maduros espirituales que llevan muy poquito tiempo en la iglesia y viceversa. Creyentes que llevan muchos años y son ejemplos de madurez, y gente que lleva muy poco y son bebés que hay que darles leche y que maduren espiritualmente. Lo que importa es que somos un cuerpo en Cristo y el cuerpo tiene que crecer de manera coordinada y desarrollarse equilibradamente. 3 instrucciones hemos visto para poder aprobar las pruebas de la vida. Dios nos manda a gozarnos en medio de la prueba. Dios produce gozo en nosotros cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros y consideramos a la luz de la palabra las perfecciones de nuestro Dios y sus planes perfectos para su Hijo. El motivo de la prueba de nuestra fe, produce paciencia para afrontar y para superar la prueba. El resultado de aprobar esta fe, carácter probado, madurez espiritual en el creyente. Y si Cristo no es tu Señor, no es tu Salvador todavía, no podrás tener gozo en medio de la prueba, porque no es algo natural en el ser humano el gozarse en medio de la prueba. La tendencia natural del ser humano es salir por pierna, huir, evitar la prueba. Solo Dios puede producir el gozo en el corazón del creyente. Pero lo peor no es eso, lo peor es que si no tienes a Cristo en tu vida
la prueba más difícil que pueda venir en tu vida, la más terrible, la más dolorosa, es como un paseo por el parque en comparación al destino eterno, a la condenación en el infierno. Así que hoy es día de que vengas a Cristo arrepentido por tus pecados, que le pidas que te perdone por tus pecados, que te salve y reconocerle como Señor, como Salvador de tu vida y te reconcilie con Dios. Y si estás en Cristo, no quiero que pienses que te estoy dando una charla de motivación. Para cuando venga una prueba, venga, te estoy animando a que pienses en positivo y verás que viendo el vaso medio lleno, todo va a ir mejor. No, no estoy diciendo tranquilo, todo va a ir bien. Santiago no te está mandando gózate en medio de la prueba porque la prueba va a tener un final feliz. No está diciendo eso Santiago. Santiago está diciendo que te goces en medio de la prueba sabiendo que independientemente de cómo termine la prueba, puedes descansar en Dios, puedes confiar en Dios. Y el mejor ejemplo de cómo aprobar las pruebas de la vida, por supuesto, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Jesús sabía que iba a morir. Jesús anunció a sus discípulos en varias ocasiones que iba a morir. ¿Cómo perseveró Jesús en medio de la prueba? Pues lo que hizo es buscar la voluntad de Dios, descansar en el plan perfecto de Dios. Frente a esa muerte inminente en el huerto de Getsemaní, Jesús ora, Lucas 22:42, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. No está diciendo, bien, no, sí puede ser que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué habría pasado si Jesús no hubiera aprobado la prueba? Si Jesús hubiera evitado, se hubiera escondido, no lo hubieran capturado, no hubiera sido muerto en la cruz del Calvario, que ninguno de nosotros estaría aquí en esta tarde. Que todos los que ya somos hijos de Dios seguiríamos siendo enemigos de Dios y nuestro destino eterno seguiría siendo el tormento en el infierno. Pero Jesús perseveró en la prueba. Jesús aprobó la prueba. La prueba no tuvo un final feliz en un inicio. Jesús murió. Jesús fue sepultado. Jesús resucitó al tercer día. Jesús ascendió a su posición de gloria a los cielos y Jesús un día volverá. Y mientras llega ese día, Jesús está intercediendo por ti y por mí desde el cielo. Jesús está preparando lugar para nosotros. Jesús es nuestro abogado para con el Padre. Y Jesús ha dejado su huella en esta tierra, a su iglesia, para que podamos seguir sus pasos y saber cómo andar cada día en medio de la prueba. Ya lo dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, aquí están las huellas que tenéis que seguir. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, esté dispuesto a dar la vida por mí y sígame. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, oremos para que el Señor nos dé fe, para que el Señor nos dé sabiduría, para que podamos gozarnos en medio de la prueba, para que así podamos ejercitar nuestra paciencia en medio de la prueba y aprobar la prueba madurando espiritualmente, con el fin último de vivir para la gloria de Dios, que es para lo que hemos sido creados, de ser de edificación para su iglesia los unos con los otros y de poder proclamar fielmente su palabra allí donde el Señor nos dé oportunidad de hacerlo. A Él sea la gloria, que el Señor bendiga su palabra.